Vamos a continuar con la lección 4. Probablemente no nos dé tiempo de terminar el material y no quisiera que nos fuéramos después de las 2. Pero bueno, hasta donde lleguemos y después recuperamos lo que nos llegue a faltar. Tampoco quisiera irme demasiado rápido porque si no podemos omitir cosas importantes. Antes de empezar ahí la lección número 4, ya una vez viendo todo lo que hemos estado estudiando desde la mañana, hablamos acerca de quién es Dios, hablamos acerca de quién es el hombre, el dilema del hombre, hablamos ya de la respuesta que Dios nos da al dilema, que es Jesucristo, lo que Fer nos acaba de enseñar. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué piensan ustedes que cuando nosotros instruimos a alguien que completamente es nuevo, qué es lo que sigue en nuestra enseñanza? ¿Qué es lo que deberíamos de enseñar? ¿Cómo debe vivir? De acuerdo a lo que acaba de aprender. Y No aplicar la propia vida. ok, nosotros ya hasta aquí hemos dicho que la intención es que la persona pueda reconocer su condición, que la persona pueda reconocer que necesita de un Salvador. Ya le hemos presentado el Salvador, pero ¿qué es lo que la persona tiene que hacer? O sea, ¿cuál es el siguiente? Creer. Muy bien. Nosotros en la actualidad, esto también viene como parte de este movimiento que les hablaba en la mañana, de este libro que les mandé, que se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Todo este movimiento que llega de Estados Unidos, no solamente a México, sino a otros países, viene con lo que nosotros conocemos como la oración del pecador, ¿no? La oración del pecador que seguramente todos nosotros hicimos en algún momento, donde nosotros le decimos a Dios que reconocemos nuestra condición, que somos pecadores, pedimos perdón y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Esta es la famosa oración del pecador. Y yo les decía un poquito mi experiencia, ¿no? Al inicio, yo cuando recibí a Cristo pues tenía como 12 años y realmente no había un entendimiento del Evangelio. O sea, yo no tenía un entendimiento, tampoco hubo una enseñanza, o sea, fue en un campamento, ¿no? O sea, y alguien medio enseñó algo y dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y por la emoción pues nos paramos un montón. Yo me paré porque los demás se pararon, ¿no? Y no quería quedarme sentado. Y después tuve un discipulado, donde ya en ese discipulado me enseñaron qué era la vida cristiana, donde ya me enseñaron que tenía que orar, que tenía que leer la Biblia, que tenía que hacer una infinidad de cosas, y me bauticé. Pero pues yo les decía, o sea, nunca hubo una convicción genuina, o sea, yo no sabía de qué Jesús me había salvado. O sea, yo sabía que Jesús me había salvado de morir, pero no entendía por qué, no entendía este dilema que vimos, no entendía que la justicia y la santidad de Dios repercutían directamente en mi vida si yo no había creído en Jesucristo. Yo no entendía qué era el arrepentimiento, yo no entendía qué implicaba tener fe en Jesucristo o creer en Jesucristo, ¿no? Entonces, todo esto no había ni siquiera un conocimiento, ¿no? A lo mejor algunos pequeños conocimientos, pero a mí se me trató como alguien que ya había nacido de nuevo, o sea, ya había tenido un encuentro con Jesús, ya me había arrepentido, ya había tenido fe. Se me trató de esa forma y se me llevó a un discipulado donde me enseñaron a iniciar mi vida cristiana, ¿no? Y es lo que pasa, o sea, lo que yo les mencionaba, en la actualidad es tan común esto, que en un día te pueden invitar a hacer la oración del pecador, tú repites esa oración del pecador aún sin que haya una convicción genuina en tu corazón, y la siguiente semana ya empezaste una preparación para el bautismo, donde ya no te hablan del Evangelio, sino te hablan de lo que sigue, ¿no? O sea, cuáles son tus responsabilidades como cristiano, cómo debes de vivir, todo esto. ¿Esto por qué sucede? Bueno, yo les mencionaba
que las intenciones en su momento cuando evangelizaron América y evangelizaron otros países, pues las intenciones eran los resultados, ¿no? De hecho, históricamente hay evidencia de que muchos americanos, o sea, muchas iglesias en Estados Unidos, al no tener tantos obreros preparados, enviaban a cualquier persona que quisiera ir, sin una preparación teológica o bíblica, ¿no? O sea, la intención era enviar gente, ¿no? Enviar gente, enviar muchas personas y convertir a muchas personas. Esto no significa que las intenciones de ellos eran malas, probablemente sus intenciones eran buenas, ¿no? Querían obedecer, querían ser obedientes a lo que Dios había mandado. Sin embargo, pues todo ese movimiento repercute hasta el día de hoy, ¿no? Vimos todas las cifras de jóvenes adultos que no tienen una convicción genuina del Evangelio, que no viven conforme al Evangelio, y no son cifras pequeñas, ¿no? Sino son cifras alarmantes. También la Biblia ha mencionado que eso va a suceder. Estuvimos estudiando las parábolas los miércoles, ¿no? Y en varias parábolas se habla sobre el trigo, la cizaña, sobre la buena tierra, ¿no? Y la tierra que no da fruto. O sea, en estas parábolas podemos ver que el Señor nos está preparando para un futuro, que es el que estamos viviendo el día de hoy, donde vamos a estar en la iglesia cristianos y no cristianos, conviviendo todos como si fuésemos cristianos, ¿no? Y por eso la intención de nosotros es predicar el Evangelio y tratar de que las personas entiendan, tratar de que las personas no solo repitan una oración, sino que realmente hay una convicción de lo que están diciendo, de lo que están creyendo, de lo que están pensando. En la Biblia no hay ningún pasaje bíblico que nos invite o que nos diga es necesario que aceptes a Jesucristo en tu corazón. No, en la Biblia no hay ninguna evidencia. Esta estrategia se crea justo para que el evangelismo fuera más rápido, más sencillo y los resultados fueran grandes, ¿no? Pero en la Biblia no hay ninguna exhortación que nos diga es necesario para que nazcas de nuevo que aceptes a Jesucristo en tu corazón. O sea, todas las exhortaciones son exhortaciones al arrepentimiento, exhortaciones a la fe, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La predicación de Juan el Bautista antes de que llegue Jesucristo, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. La predicación de Jesucristo, arrepentíos porque el reino ya ha llegado, ¿no? La predicación de los apóstoles, ¿no? Les decía, la predicación de Pedro en Hechos, aun cuando él todavía no ha exhortado a los judíos preguntan ¿qué hacemos?, ¿no? Y Pedro no les dice acepten a Jesucristo en su corazón, ¿no? Sino arrepiéntanse. Vemos la conversión genuina de Pablo cuando Jesucristo se le aparece y no vemos que Pablo hace una oración, ni siquiera, ¿no? Él hace una oración para nacer de nuevo, sino vemos a un Pablo reconociendo a Jesús, reconociendo que estaba delante de la presencia de Jesús. Y ni siquiera vemos un momento específico en el que Pablo dice alguna frase como creo y me arrepiento, sino vemos evidencias de un arrepentimiento genuino en Pablo, porque él primero reconoce que ese hombre que estaba ahí, que se le había aparecido, era Jesús resucitado, y después obedece lo que Jesús le dice, y cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar. ¿Por qué? Porque él perseguía cristianos y lo que hace es va con un cristiano, tiene que ir a buscar a un cristiano para que su vista sea recuperada, ¿no? Y después se convierte en un predicador de Jesucristo, ¿no? Entonces, tampoco estoy tratando como de decirles la oración del pecador no la hagan, o como de demonizar esta oración y decir está completamente mal, y decirles quienes hayan orado no son salvos, porque tampoco es cierto. Estoy seguro que el Señor ha utilizado esa oración en su misericordia y en su soberanía para que gente realmente que entendió la verdad y a través de una oración reflejar que entendió esa verdad, que hubo un arrepentimiento,
Estoy seguro que el Señor así lo ha hecho. Estoy seguro que el Señor ha salvado a muchos que hicieron esa oración sin entender y después con el paso del tiempo reveló las verdades para que esa persona realmente naciera de nuevo. O sea, estoy seguro de que así ha hecho. Pero también según las estadísticas, muchísima gente que hizo la oración del pecador o nunca fue a la iglesia, o fue y se decepcionó y terminó, o sigue congregándose pero no hay evidencias de un arrepentimiento y una fe genuinas, ¿no? Entonces, lo que tratamos es regresar a la Escritura, regresar a la Biblia y hacer ese tipo de exhortaciones que la Biblia nos dice a nosotros. Arrepentíos, creed, pongan su fe, su confianza. Yo les decía, este ejemplo del paracaídas es muy claro, ¿no? Este hombre que toma el paracaídas, él ni siquiera... Este hombre no tenía que hacer nada más que confiar en ese paracaídas, ¿no? Poner toda su confianza y abrazar fuertemente ese paracaídas para... ¿Por qué? Porque ese paracaídas lo iba a salvar. Y eso es la fe. Es una confianza plena en que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. De esa manera como ese hombre pudo sujetar el paracaídas tan fuertemente porque era su único medio para salvación, nosotros tenemos que abrazar las verdades de Jesucristo tan fuertemente porque es el único medio para nuestra salvación. No hay otro medio. Entonces, la intención de este material es traer, por eso en este material no van a ver una invitación a aceptar a Jesucristo. Y una vez más, o sea, si ustedes lo han practicado, si ustedes lo han hecho de esa manera, mi intención no es decirles que están equivocados. Mi intención es solamente traerles lo que la Biblia nos dice acerca de cómo el hombre debe de responder a la obra de Jesucristo. Ahora sí voy a conectar esto. Ya se cargó un poquito. Y vamos, ahora sí, la respuesta del hombre. ¿Cuál es la intención? La intención de este tema, de esta lección número 4, es que las personas conozcan qué es aquello que implica un arrepentimiento y fe genuinos. Nos examinaremos a la luz de las Escrituras y exhortaremos a las personas a arrepentirse y creer si no muestran señales de fe y arrepentimiento. Detenernos en este punto es muy importante. Incluso si hay dudas, podemos regresarnos a lecciones anteriores. Lo que queremos no es seguir avanzando en el material, sino que en ellos haya una convicción genuina. Recuerda orar por las personas que estás discipulando y que tu labor solo es instruirlos en la palabra. El Espíritu Santo es quien convence. Vamos a enfrentarnos con personas que no tienen ningún conocimiento, pero también con aquellas personas que han recibido a Cristo en el corazón, lo cual puede ser un reto, porque la enseñanza en los últimos años está centrada en repetir una oración sin importar que exista un conocimiento del Evangelio. Arrepentimiento y fe. Profundizaremos más en clase y podrás ver los videos de YouTube. También hay algo bien importante y bien interesante, y es que cuando nosotros compartimos el Evangelio, a veces tratamos de convencer a las personas. Es decir, tratamos de presentar argumentos o hasta cierto punto negociar con las personas, ¿no? No sé si alguna vez ustedes hayan estado negociando algo, es decir, no sé, he visto, yo nunca he comprado un auto, pero he visto en la televisión cómo a veces los vendedores de autos pues negocian, ¿no? Y te dicen, te puedo ofrecer esto, te puedo ofrecer aquello, y te puedo bajar este precio, aquello, el seguro, no sé, infinidad de cosas que te negocian para que tú aceptes comprar ese auto, ¿no? La modalidad de pagos, una infinidad de cosas con tal de que tú puedas adquirir ese auto. Entonces, a veces nosotros al presentar el Evangelio nos convertimos en vendedores del Evangelio y negociamos con las personas, ¿no? Y a lo mejor presentamos algunas verdades o comprometemos algunas verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque queremos que la persona crea o queremos que la persona venga a la iglesia, ¿no? Y por eso surgen estas enseñanzas que ya vimos también por la mañana de si tú crees en Jesucristo te va a ir bien en todo, ¿no? Si tú crees en Jesucristo tu matrimonio va
a mejorar, ¿no? O tu economía va a mejorar o vas a encontrar un trabajo. O sea, por eso surgen estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque nosotros a veces lo que queremos es convencer a las personas. Y algo que tenemos que entender es que nuestra labor no es convencer. Nuestra labor es instruir con la palabra y el Espíritu Santo es quien convence. También por eso a veces nos frustramos, porque las personas, aunque cuando nosotros les predicamos, no entienden, no escuchan. Pero si nosotros somos fieles a la palabra, no deberíamos de frustrarnos, porque realmente no es nuestra labor convencer a las personas, no es nuestra labor que su salvación sea, o que hayan tenido una salvación, sino nuestra labor es predicar y el Espíritu Santo les convence, el Espíritu Santo les da esa convicción de Jesucristo. Vamos ya a finalizar. La intención de la lección número 4 es que nosotros guiemos a las personas al arrepentimiento y a la fe. Nuestras exhortaciones deben ser con amor. No vamos a ver la clase porque ya nos pasamos del tiempo, pero sí me gustaría que ustedes leyeran esto, arrepentimiento y fe, la lección número 4. Y pues mañana no tenemos clase, nos vemos hasta el domingo 16 de marzo. Para ese domingo les voy a pedir que en media hoja ustedes escriban lo que entendieron sobre el arrepentimiento y la fe, y después vamos a tener una clase especial para que retomemos este tema, para que profundicemos más. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Nosotros vamos a guiar a las personas, o vamos a exhortar a las personas a arrepentirse, a confiar, a tener fe. Pero es importante que nosotros conozcamos qué es esto, que nosotros sepamos qué es el arrepentimiento, qué es la fe. Es importante que nosotros mostremos frutos de arrepentimiento y que nosotros tengamos convicciones firmes, es decir, que realmente profesemos una fe genuina en Jesucristo. Entonces es lo que vamos a ver. Sí se me hizo bien que nos detuviéramos en este punto porque es importante, porque vamos a trabajar con personas nuevas. Nada, recordarles pues ser amorosos con las personas, recordar estas exhortaciones de Mateo, de que ellos son niños y no hagamos tropezar a los pequeños, y preocuparnos genuinamente por ellos, o sea, que haya una preocupación genuina, un amor genuino, y que estemos orando continuamente por las personas, que oremos por ellos, que les amemos, que nuestra intención sea que ellos sean edificados, que ellos escuchen el Evangelio, que ellos comprendan el Evangelio, entendiendo que nada de lo que hacemos va a cambiar su manera de pensar, va a cambiar su manera de actuar, nada de lo que nosotros digamos va a cambiar nada. El Espíritu Santo es quien va a obrar en ellos. Inclusive su pecado nosotros no lo vamos a cambiar, no vamos a hacer cosas para que su pecado, no podemos cambiar su pecado, es el Espíritu Santo quien los convence y quien obra, pero sí nuestra responsabilidad es predicarles a Cristo y exhortarlos al arrepentimiento y la fe. Entonces, eso queda de tarea, hermanos, pues vamos a orar. Sí, perdón, es que dijiste cuando tenemos que íbamos a hacer nosotros de tarea el tema 5. Sí. No, vamos primero y ya luego el otro. Ajá. Pues vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, te damos gracias porque eres fiel, eres misericordioso. Gracias por tu bondad, gracias por este tiempo que nos permites tener. Señor, gracias porque nos das ese deseo de velar por el bienestar de otros. Te pedimos que nos ayudes a ser humildes, que nos ayudes a ser amorosos, que nos permita, Señor, que no solamente prediquemos tu Evangelio como tú lo has dado, Señor, sino que también mostremos tu amor y mostremos frutos de arrepentimiento que también pueden ser de bendición para nuestros hermanos. Te pedimos que nos sigas iluminando, nos sigas dando entendimiento, Señor, y que tu palabra, Señor, sea predicada fielmente por nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.